Bueno, hola a todas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la escuela. Me estoy quedando un poco sin voz, entonces elegí la opción de grabar primero este video para que ustedes lo tengan disponible y después, en todo caso, juntarme un ratito a que charlemos y veamos qué cosas quedaron claras y qué cosas no. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es hablar sobre la escuela, ver una pequeña presentación que les voy a ir compartiendo acerca de dos cuestiones. Una, el video de Flavia Terici, en el que nos hablaba sobre la escuela como revolución, que les pasé el link, se los recordaré ahora y seguramente va a quedar en la descripción del video que vamos a estar subiendo a YouTube. Y un texto más que se llama ¿Por qué triunfó la escuela?, de Pablo Pinó, que es un texto que les he pedido que leyeran para esta clase y que vamos a desglosar un poquito de qué trata, de qué viene, porque es un texto un poco más complejo que los que veníamos trabajando hasta el momento. Acá nos empezamos a meter, ya en esta etapa de la materia, en algunas ideas un poco más abstractas, un poco más conceptuales, con términos específicos que me interesa que empecemos a incorporar de a poco para poder hablar de ciertos temas ya como futuras docentes que son. Así que vamos a arrancar con una presentación. Ahí estamos, espero que se vaya viendo bien y si no, luego veremos cómo lo resolvemos. Vamos para el principio de todo, acá estamos. Bien, estamos en el eje 2, que es el eje sobre la escuela, en la materia pedagogía del profesorado de nivel inicial en el Instituto 112, como para ubicarnos y saber dónde estamos. Muy bien, en esta materia hasta el momento hemos trabajado con un primer eje que vamos a llamarle eje 0 porque en realidad fue una presentación de la materia que trabajamos apenas arrancamos, en el que hablamos sobre la introducción a la pedagogía. Ahí ustedes tenían dos capitulitos muy pequeños de un texto para leer, que lo tienen en el material, en el que hablábamos sobre la introducción a la pedagogía y hablábamos sobre qué es la educación. Con eso hemos arrancado. Después de eso trabajamos con la infancia. Vimos una ficha de cátedra sobre la infancia que tienen también en el material. Yo voy a ir pasando el cursor, si se ve, y si no se ve, no se ve, pero estamos acá. Teníamos esa ficha cátedra, una ficha de cátedra sobre la infancia en la que veíamos la definición de qué es la infancia, que hablábamos acerca de que era la primera etapa de la vida, y además desglosábamos ciertas características que entendemos que tiene la infancia, que es un invento de la modernidad. Después de eso vimos los derechos del niño a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordamos que nosotros somos garantes de derechos y por lo tanto tenemos que conocer cuáles son los derechos que tenemos que garantizar, que asegurar, que proteger de los niños y de las niñas con los que trabajamos. Y después de trabajar todo ese eje 1, empezamos con el eje 2, que ya no es sobre la infancia, sino sobre la escuela. Acá arrancamos viendo una ficha de cátedra sobre Comenio. Dijimos que Comenio fue un hombre que vivió hace muchos años y que propuso una manera de educar a la población en la cual vemos ciertos aportes que después se terminarían convirtiendo en lo que hoy conocemos como escuela. Tienen también esa ficha de cátedra para leer en el material. En una de las últimas clases trabajamos con el siguiente tema, que es la forma de educar que tiene nuestra cultura, y esa forma de educar dijimos que es la escuela. Vimos formas de educar y de vincularse y de relacionarse que tienen todas las culturas, porque todas las culturas educan, no solamente la nuestra. Todas las culturas de alguna manera reciben a las nuevas generaciones y les brindan todos los conocimientos, todos los saberes, todos los valores que consideran que son importantes para esa cultura. Nuestra cultura tiene una forma específica de transmitir esos saberes y esos valores que nosotros conocemos como escuela.
Acá no vimos ningún texto específico, sí lo que hicimos fue una reflexión, un trabajo en grupos. Cada grupo trabajó con una comunidad originaria, trabajamos con los espartanos, con la tribu Masái, con los Selknams, que eran de la isla de Tierra del Fuego hace muchos años atrás, y con cómo se vinculaban estas comunidades originarias. Y vimos que nuestra cultura, que es la cultura occidental, tiene otra forma de vincularse, otra forma de entender cuáles son los valores, y que en ese marco, en ese contexto, surge la escuela como la institución por excelencia a través de la cual se transmite la cultura. Y lo que nos vamos a preguntar ahora, y para eso tenían que leer el texto de Pablo Pinó, de Por qué triunfó la escuela, y ver el video de la escuela como revolución, es por qué triunfó esto que nosotros llamamos escuela. ¿Por qué esta manera de educar y no otra? Porque podrían haber muchas otras formas de educar y tenemos esta manera particular que es la escuela. Y además vamos a ver que consideramos esta institución escuela como una revolución. Ahora vamos a ver por qué, vamos a recordar un poquito qué es lo que nos aporta Terishi en el video que estuvimos viendo. Hacer un mate porque si no la boya me está llegando con lo último. Decíamos, la escuela como revolución. Teníamos para ver este video de Flavia Terishi, que espero que hayan visto, si no, o si lo quieren volver a ver, dejo el link. Es un video en el que ella charla, comenta, explica cómo más o menos la escuela va apareciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace esa escuela que nosotros tenemos tan naturalizada? Recordemos que es importante cada vez que hablamos de estos temas, y por eso en pedagogía reflexionamos sobre muchas cosas, es importante darnos cuenta que todo lo que nos rodea en el marco de la sociedad son cuestiones inventadas, son artificiales, y la escuela es un artefacto que ha inventado nuestra sociedad. No es normal ni natural. Nosotros nacimos, nuestra familia nos llevó a la escuela, nos educamos en la escuela y hoy seguimos estudiando acá adentro para seguir trabajando en la escuela porque somos insistentes con seguir ahí adentro. Pero eso no es normal ni natural, es una manera que tiene nuestra cultura de organizar algunas cosas. Flavia Terishi, que es esta persona que ustedes ven en el video, en la imagen en realidad que tenemos acá en la presentación, y que además es la que explica todo esto, nos dice que la escuela es una revolución ante todo. Y es una revolución, va a decir esta autora, porque rompe con el monopolio de la educación. ¿Qué significa esto que ella anuncia, que ella propone? Significa que antes, en nuestra cultura, había solamente unos pocos que podían aprender algunas cosas puntuales, y hoy por hoy esas cosas puntuales las podemos aprender todos. Está al alcance de todos. Que es un poquito esto que ya venía proponiéndonos Comenio. Recuerdan que Comenio decía que hay que enseñarle todo a todos al mismo tiempo. Y esa idea, anticipábamos, es una idea revolucionaria, porque no en todas las culturas el conocimiento está a disposición de todos. Hacemos un paréntesis acá. Recuerden que cuando hablábamos de algunas otras culturas, una de las cosas que decíamos, por ejemplo, es que muchas veces ciertos saberes, ciertos conocimientos que algunas culturas consideran ancestrales, se los transmiten a personas seleccionadas. Por ejemplo, los que van a ser los guerreros de esa sociedad. No a todas las personas. Solamente a esas personas que se van a convertir, por ejemplo, en los guerreros. Cerramos este paréntesis. En nuestro caso, en nuestra cultura, en nuestra manera de ver las cosas, la escuela es la encargada de enseñarle todo, a todos y al mismo tiempo, que es lo que Comenio nos había propuesto hace un tiempo atrás. Y es una revolución, va a decir Terishi, porque el monopolio, es decir, el dominio sobre los conocimientos, ya no existe solamente para un grupito pequeñito de personas, sino que todos pueden aprender. ¿Qué cosas se pueden aprender? Ahí también hay una
gran cantidad de preguntas que nos podemos hacer y que ya nos hacíamos cuando hablábamos de otras culturas. Recuerdan que no para todas las culturas los mismos saberes son iguales de importantes. En nuestro caso nosotros hemos construido algunos instrumentos culturales que nos permiten vincularnos entre nosotros, que no nos damos cuenta, pero que son instrumentos culturales fundamentales y sobre los que después se construyen todo el resto de los conocimientos. Vamos a hablar puntualmente, Flavia Terilli en este video nos trae, de 3 instrumentos culturales que son milenarios, que existen hace bastante tiempo, que son la lectura, la escritura y el cálculo. Vamos a darnos cuenta de que en la escuela aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a contar, aprendemos los números. Y estos conocimientos, que hoy por hoy entendemos que todos pueden acceder a eso, no siempre estuvieron al alcance de todos. Estaban al alcance solamente de unos pocos. Entonces la escuela aparece como una revolución porque rompe con esa idea de que solamente unos pocos van a poder acceder a aprender a leer, a escribir y a contar. Todos podemos leer, todos podemos escribir y todos podemos contar. Vamos a ver además que lo que nos dice Flavia Terilli es algo súper interesante en este video, y es que la escuela se instala en nuestra sociedad en muy poco tiempo. Y para entender qué es muy poco tiempo, porque mucho tiempo, poco tiempo es muy relativo, tenemos que entenderlo en el marco de una historia de la humanidad mucho más grande. El ser humano, o sea nosotros, nuestra especie, existe hace aproximadamente 300.000 años. Muchísimo tiempo, podríamos decir. Dentro de ese tiempo, la escritura, eso que nosotros tenemos naturalizado, se inventó en algún momento. No es que cayó de los árboles de Dios, sino que en algún momento los seres humanos han inventado tecnologías que han dado la posibilidad de que exista la escritura. Lo que hoy conocemos entonces como escritura se entiende que existe hace aproximadamente 5.000 años. Puede ser poco, puede ser mucho, pero si lo vemos en este marco, en esta dimensión de lo que es la historia del ser humano, por lo menos, la escritura existe hace bastante poco tiempo, porque 5.000 años dentro de esos 300.000 años es muy poquito tiempo. Entonces, aprendimos a escribir como humanidad, inventamos lo que hoy conocemos como escritura, como letras que se ponen en un papel, hace 5.000 años nada más. Y en ese marco, la escuela existe hace aproximadamente, nos dice la autora, 200 años. No es tan vieja la escuela, es muy nueva, es un instrumento, un artefacto, una tecnología que existe hace muy poco tiempo. Está bien, 200 años, si los vemos dentro del tiempo que vivimos nosotros, nadie vive 200 años. Es cierto que puede parecer mucho tiempo, 200 años, pero en el marco de toda esta historia de la humanidad es ínfimo el tiempo desde el que hace que la escuela existe. Existe solamente hace 200 años. Y en esos poquitos 200 años logró que el 98,1% de la población argentina, por dar un ejemplo, haya aprendido a leer y a escribir. Que nos parece algo completamente normal, nos parece algo completamente natural, nos parece algo completamente cotidiano. ¿Quién no sabe leer ni escribir? Poquitas personas nada más. Pero sin embargo no es ni normal ni natural. Aparece gracias a la escuela, esta idea de que la gente sepa leer y escribir y contar, aparece gracias a la escuela. En este marco, esta autora, Flavia Terilli, nos va a decir que la escuela es una tecnología con muchas otras tecnologías dentro. También es importante rescatar esta idea. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que la tecnología son solamente los celulares, las computadoras, las tablets, lo digital,
Y en realidad eso es justamente tecnología digital. Pero cada cosa que el ser humano va inventando para mejorar la vida, para cambiar el destino de la naturaleza, son tecnologías. Y en este caso la escuela también es una tecnología que el ser humano ha inventado. Y además tiene muchas otras tecnologías adentro. De vuelta, nosotros lo entendemos como algo cotidiano, pero adentro de la escuela está la tecnología del pizarrón, por ejemplo. Está la tecnología de la sillita, por ejemplo. Hay tablets también que se están utilizando mucho en los jardines de infantes, que también son una tecnología. Hay carteleras, hay afiches, hay tizas, hay borradores, hay muchas otras tecnologías que se inventan y se siguen inventando que forman parte de las instituciones escolares, de las escuelas. Es importante aclarar, por si no lo dije todavía, que nosotros cuando hablamos de escuela hablamos de todo este sistema escolar que incluye el nivel inicial, incluye el nivel primario, incluye el nivel secundario, incluye el nivel superior. Todo eso es escuela. Entonces no estamos hablando solamente del nivel inicial, que es en donde van a trabajar ustedes, pero el nivel inicial forma parte de todo esto, forma parte de toda esta escuela. El nivel inicial es escuela también. Cerramos paréntesis. Decimos también que Flavia Terilli nos trae en este video que la escuela fue uno de los actos de mayor imaginación que desafió todo lo preestablecido. También me interesa que rescatemos esta idea, porque para que la escuela exista hoy, alguien se la tuvo que haber imaginado, alguien tuvo que haber pensado que esto tenía que ser así. Si bien nosotros traemos a Comenio, no es el único Comenio que ha hecho aportes para que la escuela sea lo que hoy conocemos. Ha habido más personas que han imaginado cosas para que la escuela sea lo que hoy conocemos como escuela y funcione desde lo que entendemos que funciona por lo menos. Entonces es importante no perder de vista que la escuela, como trae esta autora, citando a otro autor, la escuela fue uno de los actos de mayor imaginación que desafió todo lo preestablecido. ¿Qué significa hablar también del desafío de lo preestablecido? Significa decir que las cosas hasta cierto momento de la historia eran de una manera y como alguien imaginó otra cosa, empezaron a ser de otra manera. Alguien imaginó la escuela para que la escuela exista y sea lo que hoy es. Y por último vamos a decir que hay una pregunta interesante que nos podemos hacer, que es ¿qué es un ser humano? En definitiva. Esto también nos lo hemos discutido, nos lo hemos preguntado, porque muchas veces lo natural y lo cultural se va perdiendo, se mezcla y no sabemos de dónde viene cada una de las cosas. Si es que hay algo natural, no lo sabemos. Depende de la corriente pedagógica en la que nos queramos meter. Pero sí podemos asegurar que no podemos entender hoy al ser humano por fuera de lo que es la escuela. No lo podemos entender porque el ser humano se comporta de la forma en la que se comporta en la sociedad gracias a que pasó por la escuela. E incluso el que tal vez no fue a la escuela, que hay alguno que otro perdido dando vueltas ahí que no fue, también se termina adaptando a la manera en la que la sociedad se maneja gracias a que fue a la escuela. ¿Qué ejemplos podemos poner? Flavia Terilli trae dos ejemplos que me parece que pueden resultar para comprender a qué nos estamos refiriendo. Por un lado, prestamos atención. Que una persona o que un conjunto de personas puedan sentarse a escuchar a otra persona es gracias a la escuela. La escuela ha logrado eso. La escuela ha logrado que nos podamos comunicar de una forma mucho más asertiva, mucho más efectiva, manteniendo silencio en ciertos momentos, adecuando nuestra conducta, porque en definitiva lo que hay detrás de esto es una manera de educar la forma en la que nos comportamos. Esto lo logró la escuela. Y por otro lado también usamos números. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? A que todo el tiempo hay números por todos lados. Nos tomamos el colectivo y hay un colectivo que tiene un número y hay un colectivo que tiene otro número. Si nos vamos a tomar el 440, sabemos que 440 amarillo nos subimos. Si nos queremos tomar el 365, sabemos que 365 nos subimos.
Son dos números, en definitiva, los que identifican cada uno de esos colectivos. Y lo tenemos naturalizado, todos los días sabemos que un colectivo va a un lado, el colectivo va al otro, y que se identifican por números. Vamos a una farmacia, sacamos números y sabemos que si tenemos el 17 y van por el 10, faltan 7 personas más y nos van a llamar. Y podemos hacer esa especulación. Todo el tiempo nos manejamos de esa manera. Podríamos incluir también los carteles que hay en la ciudad que dicen ciertas cosas, ciertas frases, incluso publicidad que nos habla, que nos dice cosas para que nos manejemos de cierta manera. Todo eso que nos hace vincularnos como seres humanos en la sociedad depende de lo que pasó en la escuela. Gracias a la escuela, todo eso es de la forma en la que es. Y acá nos vamos a meter a hablar de este texto que tenían que leer de Pablo Pinó, que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? Van a ver que acá hablamos de escuela tradicional porque vamos a decir que esta escuela de la que estamos hablando es la escuela tradicional. Esto nos sirve ahora, en realidad nos va a servir después, para hacer ciertas comparaciones con otras propuestas. Porque decíamos, la escuela es una propuesta de educación de las masas, de las personas. Pero hay otras propuestas que van haciendo algunas modificaciones o van buscando algunas alternativas o discuten ciertas cosas que pasan adentro de la escuela. Pero lo que vamos a decir es que la escuela que hoy conocemos, la escuela por la que hemos pasado, es la escuela tradicional. Y lo que se pregunta este autor, lo que se pregunta Pablo Pinó en este texto que ustedes tenían para leer, es ¿por qué triunfó la escuela? ¿Por qué la escuela se hizo cargo de lo que hoy conocemos como educación? De vuelta, todas las culturas educan, pero no todas lo hacen a través de la escuela. No es lo mismo. ¿Por qué la escuela ha sido la responsable de educar a nuestra sociedad? Primero, este autor, en este texto que ustedes tenían para leer, que tiene cierto grado de complejidad, así que no se asusten si hay algo que no entendieron, porque la idea es que lo vayamos trabajando, lo vayamos discutiendo, nos vayamos metiendo a poco. Tenemos que hablar de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que triunfó la escuela. ¿Por qué decimos que la escuela triunfó? ¿Qué ha pasado para que digamos que la escuela triunfó? Bueno, pasaron muchas cosas. Una de ellas es que la escuela se masifica. Esto ya lo adelantábamos un poco con lo que nos mencionaba Flavia Terici en el video que han visto y que comentábamos recién. Y tiene que ver con que esta institución escolar se ha vuelto masiva. No hay una escuela solamente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y no en ningún otro lado más. La escuela está en todos lados hay escuelas. Y en cada ciudad hay más de una escuela incluso. Y además, mucha gente, la gran mayoría de la gente, el 98% de la población argentina, por lo menos, decíamos recién, eso es mucho, estamos hablando de más de 40 millones de personas, fueron a la escuela, están yendo a la escuela, siguen yendo a la escuela. Entonces, siendo que es un invento, una tecnología, un artefacto que se inventó hace apenas 200 años atrás, que haya llegado a todos lados, que haya llegado a todo el mundo y que haya la gran mayoría de la población que haya pasado por ahí adentro, nos habla de una escuela que se masificó. Y eso es un triunfo, sin lugar a dudas. Después, por otro lado, este autor nos va a hacer ver que la escuela ha sobrevivido a todo. Porque si bien es poco tiempo, 200 años de vida, de existencia de la escuela, en estos 200 años pasaron un montón de cosas también. En estos 200 años hubo revoluciones. En estos 200 años hubo guerras.
Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial como guerras donde murió mucha gente, millones de personas murieron. Y la escuela siguió ahí parada. Siguió ahí. Y siguió haciendo más o menos lo mismo. Pasaron las guerras, hubo cambios de gobierno. En Argentina por lo menos tuvimos gobiernos de todos los colores, radicales, peronistas. Antes de eso tuvimos gobiernos de otra índole, porque el radicalismo y el peronismo son cuestiones más o menos nuevas. La escuela siempre estuvo ahí. Con los radicales existió, con los peronistas existió, vino la dictadura que fue nefasta y la escuela siguió existiendo. Siguió sobreviviendo. Pasaron pandemias, cosa que nosotros hemos vivido en estos últimos años, en el 2020, 2021, sabemos lo que es una pandemia. Ha habido otras pandemias antes de esta. En principios del siglo XX hubo una pandemia muy grande en el mundo que mató mucha gente también, que hizo que se confine mucha gente. Hubo cuarentenas, de la misma manera en la que nosotros hemos vivido y sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de una pandemia. Así todo, la escuela siguió estando ahí. Muchos pensaban que cuando ocurrió la última pandemia, muchos pensaban que cuando volviéramos a salir de nuestras casas y volviéramos a encontrarnos, la escuela iba a ser diferente, que íbamos a usar todos barbijo, que íbamos a... Hoy vemos que eso no pasó, que la escuela sigue siendo la misma, sigue estando ahí igual que antes, sobrevivió de vuelta a otra cosa más, a otro embate más. En fin, pasan los años, cambian los gobiernos, hay guerras, hay pandemias, nos morimos nosotros y vienen nuestros hijos, se mueren nuestros hijos y vienen los otros, se murieron nuestros padres, se murieron nuestros abuelos. Sigue estando la escuela presente ahí. La escuela sobrevivió a todo. Eso también es un triunfo, también es una muestra de este triunfo del que estamos hablando. Por otro lado, hay otra manera de ver este triunfo de la escuela. Y es que todos pensamos que la escuela es buena. Y esto también es llamativo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que digo es que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en todo el mundo, consideramos que la escuela es un lugar donde los pibes tienen que estar. Cuando veíamos las características de la infancia, veíamos que el lugar por excelencia en el que esperamos que los chicos estén es la escuela. Y esto lo pensamos hace muchos años atrás, pero no se pensó siempre de esta manera. También recordábamos que cuando la escuela empezó a aparecer, que todavía no era masiva, cuando la escuela apareció, la gente no quería llevar a sus hijos a la escuela porque no entendían qué estaban haciendo. En definitiva, venía el gobierno de turno a decirte que tenías que darle a su hijo 6 horas por día y que después te lo devolvían, todos los días. Era una locura pensar en algo así. La gente no estaba muy de acuerdo con eso y ahí tuvo que aparecer la policía e ir y arrancar a los pibes de la casa para llevarlos a la escuela. Porque primero fue así. Al principio funcionó de esa manera. Al principio fue obligatorio en un sentido coercitivo, agresivo, violento. Después la gente entendió, comprendió, asumió que esto era algo bueno. Y hoy por hoy todos pensamos que la escuela es algo bueno. Siempre hay alguien que no piensa esto. Pero vamos a hablar de una generalidad porque en definitiva nos comportamos, por lo menos, como si pensáramos que la escuela es un buen lugar para que los chicos estén. Y seguimos mandándolos a la escuela. No importa si somos pobres o si somos ricos. En el peor de los casos, mandaremos, dependiendo de si somos pobres o ricos, mandaremos a nuestros hijos a una escuela diferente. Sin embargo, todos consideramos que los chicos tienen que ir a la escuela. Todos pensamos que los chicos tienen que estar ahí y no nos lo cuestionamos. Entonces, esto también es una señal de este triunfo de la escuela. Que todos pensemos que la escuela es algo bueno es una señal más del triunfo de la escuela. Por último, otra muestra de todo esto es que la escuela, en definitiva, se termina haciendo cargo de la definición moderna de la educación. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta idea? Significa que la institución escuela, lo que hoy conocemos como escuela, prácticamente es un sinónimo de educación. Para nosotros es lo mismo.
Por eso tenemos que hacer tanto esfuerzo en distinguir que no es lo mismo la escuela que la educación, que no es lo mismo lo que pasa en la escuela que el acto de educar. Sin embargo, para nosotros van por el mismo camino, escuela y educación. Para nuestra cultura, para la modernidad, para nuestra época histórica, la escuela y la educación son lo mismo. Y eso también habla de un triunfo de la escuela, porque todas las culturas se educan, pero solamente en nuestra época, en nuestra cultura existe la escuela. Y que la escuela se haya comido la educación y que se haya hecho cargo de todo lo que significa educar, es un triunfo también de esta institución, es un triunfo de la escuela. Nos vamos a preguntar entonces por qué, en definitiva, que era lo que estábamos preguntándonos desde el principio, ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué hizo tan bien la escuela para lograr triunfar de la forma en la que triunfó, para lograr todo esto que venimos diciendo que ocurrió? ¿Por qué triunfó la escuela? Y lo que va a decir Pablo Pino en este texto que leímos es que triunfó por sus características internas. La escuela tiene ciertas características que se repiten año tras año, década tras década, siglo tras siglo, que no cambian del todo y que, según este autor, explicarían que la escuela siga viva, que la escuela siga triunfando todo el tiempo, que todos sigamos pensando que la escuela es algo bueno, que todos vayan a la escuela, por sus características internas. Estas características internas son las características que nosotros, en nuestra conversación, vamos a llamar las características de la escuela tradicional. ¿Cuáles son esas características internas? Y acá es donde aparecen ideas bien conceptuales. Las vamos a nombrar primero y las vamos a terminar de explicar al final. Tenemos homología entre escolarización y otros procesos educativos. Tenemos una matriz eclesiástica. Tenemos una regulación artificial. Tenemos un uso específico del espacio y el tiempo. Tenemos una pertenencia a un sistema mayor. Vemos un fenómeno colectivo. Vemos una constitución del campo pedagógico y su reducción a lo escolar. Vemos la formación de un cuerpo de especialistas dotados de tecnologías específicas. Fíjense los conceptos que estamos trayendo. Tenemos a un docente como ejemplo de conducta. Tenemos una especial definición de la infancia. Tenemos una simetría entre docente y alumno. Tenemos el disciplinamiento. Tenemos un currículo y prácticas universales y uniformes. Tenemos un ordenamiento de los contenidos. Tenemos una descontextualización, tenemos un sistema de acreditación y sanción y tenemos, por último, una oferta y una demanda impresa específica. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto. Decimos que hay una homología entre escolarización y otros procesos educativos. Escolarización es el acto de educar en la escuela. Y otros procesos educativos pueden ser los procesos educativos que tienen otras culturas. Que esto lo venimos repitiendo varias veces, pero es una característica también interna de la escuela. Apropiarse de eso, hacerse cargo de eso. Vamos a comparar, para ejemplificar, dos situaciones. Una es el Kunumi Pepi, que es un ritual guaraní, y otra es el acto escolar del 25 de mayo, por ejemplo, que ustedes habrán visto si tienen familiares o estuvieron dando vueltas por ahí en alguna escuela o viendo fotos en las redes sociales por lo menos, que hubo muchos actos escolares por el 25 de mayo, como todos los años, desde hace 100 años. El Kunumi Pepi es un ritual del pueblo originario guaraní, en el cual se encierra en una choza a unos niños varones, se les enseña ciertas cosas, pasan unos días allá adentro, cuando ingresan las madres lloran,
durante un tiempo, porque para ellas se muere el niño y el que va a salir es un hombre. Y cuando pasa este tiempo, estos días en donde estos jóvenes están encerrados en una choza, salen finalmente, después de una serie de pruebas, de una serie de rituales con el fuego, salen convertidos en hombres, en definitiva, y ahí toda la comunidad festeja porque ya son hombres. Ese es el Kurumi Pepi, un ritual del pueblo originario guaraní. Nosotros tenemos, por ejemplo, el acto escolar. 25 de mayo, esta última semana que pasó, disfrazamos a los niños y a las niñas con distintas vestimentas de la época de 1810. Los hacemos bailar folclore, samba u otros ritmos originarios de Argentina, en principio se supone. Sacamos fotos, lloramos, los nenes también lloran porque no entienden qué está pasando. En principio, después de la medida en la que van creciendo, ya bueno, se adaptan un poco más y por ahí bailan ya un poquito más ordenados y qué sé yo. Al principio no hay tal orden porque no entienden qué ocurre. Eso es llamativo también. Porque están haciendo algo que no comprenden qué está pasando. Nadie entiende qué está pasando. Las madres sacan fotos, todo el mundo se emociona. Pero los nenes no entienden qué está pasando. Termina este acto escolar, que además incluyó el himno porque sale la bandera, y hay todo un ritual, a veces con comida también, porque también en estas épocas nosotros comemos locro, comemos empanadas, comemos pastelitos, comemos tortas fritas. Todo este ritual es un ritual de la escuela, es un ritual escolar. Y en el medio de ese ritual van pasando un montón de cosas, porque los niños van aprendiendo cómo se tienen que comportar, aprenden qué es lo importante para su cultura, cuál es la música que su cultura valora, y las familias simplemente observan cómo todo eso ocurre y lo celebran. Entonces estamos todos felices porque estamos bailando folclore. Acá hay una homología entre escolarización y otros procesos educativos, precisamente porque la escuela se come ese proceso educativo que antes o en paralelo en otras culturas lo toman otros rituales educativos. Espero haber sido claro. A lo que me refiero es que la escuela, en definitiva, se come a la educación. Matriz eclesiástica. Esta es otra característica interna que podemos observar de la escuela. ¿Qué significa matriz eclesiástica? Viene de las ideas o las propuestas de la iglesia. Antes la iglesia, los conventos, encerraban a las personas que se iban a convertir después en sacerdotes, por ejemplo, o en monjas, en el caso de las mujeres. Y dentro de ese lugar cerrado, donde no podían tener contacto con el mundo exterior, aprendían a leer la Biblia, rezaban, oraban, se mantenían en oración. La escuela de alguna forma toma esto y convierte a este lugar donde educamos en un lugar con una matriz eclesiástica. La escuela es un lugar cerrado, tiene las paredes cerradas. Cuando ingresamos a la escuela no podemos salir de vuelta tan fácil. Por lo menos no podemos salir hasta que nos vengan a buscar si somos muy pequeños. Incluso si nos retiramos antes, nos podemos poner a pensar, tienen que hacer un acta y todo un proceso. La escuela encierra a los niños, los encierra con paredes, con alambre, no importa, pero los encierra en un lugar cerrado. Esto no es ni normal ni natural, es la manera en la que nosotros hemos construido esto que hoy llamamos escuela. Además, vamos a observar que dentro de la escuela todos los espacios son espacios educativos, son espacios donde algo se puede aprender. Así como en la iglesia, en su momento, en los conventos, todos los espacios eran espacios en donde se podía rezar, se podía conectar con Dios. En la escuela
todos los espacios y todos los momentos son espacios y momentos donde se puede conectar con el conocimiento. Nos aislamos del mundo, nos encerramos para conectar con el conocimiento. En los más pequeños, el nivel inicial, esto ocurre incluso hasta en el baño, porque cuando los niños van al baño, están aprendiendo a cómo ir al baño. Y eso tiene un acompañamiento por parte de las docentes. Lo mismo cuando van a comer, que se tienen que lavar las manos previamente. Y hay un lugar a su altura para lavarse las manos, que tal vez en su casa no tienen, en la escuela sí lo tienen. Porque todos los espacios son espacios dignos de aprendizaje. Tenemos también una regulación artificial, y a mí estos dos ejemplos me fascinan, por eso los traigo siempre. Van a ver que en el texto se habla acerca de cómo las escuelas están reguladas de una forma artificial. ¿Esto qué significa? Significa que independientemente de dónde esté ubicada la escuela, funciona más o menos igual, funciona más o menos del mismo modo. Esto también es llamativo, porque nos va a hablar acerca de instituciones escolares, como en Tierra del Fuego, donde se arranca el ciclo escolar en marzo y tienen apenas 2 semanas de receso invernal, cuando las temperaturas ahí son bajo cero. En este momento, en Tierra del Fuego, la gente está yendo a la escuela normal y tal vez está muy frío el lugar como para ir hacia la escuela. Y en verano, que es la época en donde podrían movilizarse con un poco más de comodidad, la gente está en sus casas, supongamos, o por lo menos los chicos no están en la escuela. ¿Por qué? Porque el calendario escolar, la manera en la que las escuelas se organizan, es una manera común en casi todo el mundo. Se arranca en otoño, se tienen algunos meses de escuela, se va de lunes a viernes, se va en ciertos horarios, no se va los fines de semana, hay 2 semanas ahí en invierno que son de receso, independientemente del lugar en el que estemos. Si en el lugar hace mucho frío o mucho calor, no me importa, 2 semanas son suficientes, y después 2 o 3 meses más o menos en verano, de descanso, de vacaciones. Eso pasa en todos lados. Y en Santiago del Estero tenemos el ejemplo de la siesta. La siesta forma parte de la cultura de Santiago del Estero porque hace mucho calor en estos lugares. Tal vez ustedes conozcan, tengan familias allá. Van a observar que en lugares como en Santiago del Estero, donde todo cierra, todos los comercios, todos los lugares en los que se realizan actividades dejan de funcionar en un horario en el que se duerme siesta, la escuela, sin embargo, sigue funcionando como si nada. Es lo único que sigue funcionando como si nada. Todo el resto se para. Uno circula, no sé si habrán estado, pero uno circula por estas ciudades y no pasa nada, hay mucho silencio. En el único lugar en el que siguen ocurriendo cosas es en la escuela. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué la escuela no se adapta a la cultura de Santiago del Estero donde se duerme siesta? ¿O por qué la escuela no se adapta al clima de Tierra del Fuego donde hace muchísimo frío en una buena parte del año? Porque la regulación es artificial. La escuela se instala en un lugar con sus reglas, con sus normas, con sus maneras de hacer las cosas, independientemente de donde estemos ubicados. Tenemos además un uso específico del espacio y el tiempo. Esto también es interesante de ver como una característica interna de la escuela. Todas las escuelas organizan sus espacios. Hay un espacio para aprender, que puede ser el aula, por ejemplo, y hay un espacio